Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 8 del tutorial Automatización de pruebas BDD con Cucumber y Selenium y veremos cómo agregar un fichero de configuración. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. Veamos lo que es esto del uso de ficheros de configuración. La utilidad del uso de ficheros externos para configuraciones variables es inmensa y tiene varias implicaciones prácticas y de buenas prácticas en un entorno profesional. Permitir que los parámetros se configuren externamente da a los usuarios la capacidad de personalizar los entornos sin modificar directamente el código. Y es especialmente valioso en equipos donde diferentes miembros pueden estar trabajando con configuraciones diferentes. Cuando los valores configurables están en un archivo externo, realizar cambios es más sencillo y centralizado. Además, promueve la separación de la lógica del negocio y la configuración. Las configuraciones externas son esenciales para pipelines de integración continua, donde diferentes jobs podrían necesitar distintos parámetros de configuración. Bueno, eso es algo que sí que veremos más adelante. Las primeras características sí que las vamos a ver en este mismo tutorial. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a modificar el programa que hemos venido construyendo en los últimos tres tutoriales y lo que vamos a hacer hoy es agregar un fichero de configuración que nos permita definir el navegador que queremos utilizar, la URL del sitio a probar y la expresión a buscar. Sí, como tres ejemplos para mostrar que puede tener varias aplicaciones. Como punto de partida vamos a hacer una copia del código que hemos escrito en la parte anterior para poder observar cómo evoluciona nuestro proyecto a medida que vamos agregando nuevos elementos. Bien, pues acá tengo abierta la carpeta donde tengo todos los proyectos que hemos venido haciendo. Voy a copiar y a pegar el último y lo voy a renombrar como pruebas BDD 07. Y esto lo voy a abrir con mi entorno de programación, con el IntelliJ. Bueno, le doy que confío en la carpeta. Bueno, acá están las últimas cosas que estuvimos modificando la vez pasada. Voy a cerrarlo. Voy a renombrar esto. Rename. Y le pongo pruebas BD 007. Y como las veces anteriores, voy a probar para verificar que todo sigue funcionando. Arranco y se arrancan mis pruebas. Están en este caso con Edge, que debió ser lo último que probamos la última vez. Y bueno, siguen funcionando mis dos pruebas. Perfecto. Bueno, entonces, como dijimos, en la vez anterior lo que hicimos fue hacer una programación para que las pruebas se pudieran ejecutar con distintos navegadores. Agregamos esta carpeta de Browser Factory y usamos el patrón de Factory para crear o inicializar el driver que quisiéramos dependiendo del tipo que definiéramos al momento de la ejecución. Eso lo estábamos haciendo en nuestra clase hook. Como lo ven acá, definíamos el tipo y lo vamos cambiando. Sin embargo, esta forma de cambiar las cosas implica que cada vez que yo cambie algo, debo cambiar acá y tengo que recompilar la aplicación. Entonces, tener un fichero de configuración externo me puede evitar este paso. Bueno, voy a recargar aquí el proyecto porque como lo renombré, pues es probable que falte alguna cosa. Bueno, y entonces una de las cosas que se suele hacer es agregar un fichero de configuración. Si lo agrego aquí en los recursos, el fichero cuando construya la aplicación va a quedar dentro de la aplicación. Entonces lo ideal es crearlo por fuera de la estructura de mi proyecto para que sea realmente independiente. Entonces voy acá a la carpeta de mi proyecto y voy a crear acá una carpeta llamada config. Config y voy a crear un fichero de configuración. De momento voy a crearlo con un elemento. Entonces acá agrego un elemento que lo voy a llamar config y lo voy a crear como un fichero de propiedades. Properties. Un fichero de propiedades propio de Java. Y de momento voy a empezar agregando una única propiedad. Entonces aquí voy a crear la propiedad navegador y le voy a decir, por ejemplo, Chrome.
y grabo. Con esto, al yo cambiar esto acá, voy a estar cambiando el navegador. Bueno, vamos a agregar el código que nos permita leer desde fuera de la aplicación. Entonces voy a agregar un nuevo package, un nuevo paquete, que voy a llamar util. Y acá voy a agregar una clase para leer esa configuración. Le voy a llamar testConfig y esta clase va a tener una función estática para leer la propiedad. Entonces vamos a hacerla pública, static para no tener que instanciar la clase. Vamos a que devuelva una cadena, la propiedad que queremos leer, que vamos a ponerle el nombre readProperty, y aquí le pasamos la clave de ese valor, la key. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer esta función? Pues tiene que recuperar las propiedades del archivo, las properties de Java, va a ser igual a un new property, y acá pues voy a hacer property.load para cargar mi fichero y le tengo que decir el fichero donde tiene que leer. Entonces hago un new file reader para leer el fichero y le digo la ruta. Entonces está por fuera un directorio más abajo de nuestro proyecto, del source, y después tengo que subir al directorio config y leer el fichero config.properties. Bueno, y ahí pues tengo mi configuración. Evidentemente que leer esto me va a generar una excepción, entonces voy a agregar esa firma, esa excepción en la firma. Bueno, y aquí me genera otra, entonces la voy a agregar y bueno, me va a generar una IO exception. Y al final, pues lo que tengo que retornar una clave en particular. Entonces, return properties punto get property y le digo la key, la clave que tiene que recuperar, que viene en parámetro key. Bueno, esta clase voy a crear un constructor privado para que no se pueda instanciar. Bueno, y ahora pues voy a hacer uso de mi configuración. Entonces me voy aquí al hook, que es donde, por ejemplo, tengo que leer esta, esta configuración. Voy a quitar este código comentado. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver cuál es el navegador a usar. Entonces voy a crear una cadena string navegador que debo recuperar de la configuración. Pero bueno, vamos a hacer esto en un try catch porque como puede fallar por si la configuración no está o no está bien hecha, y vamos a poner un control de errores, que lo que va a hacer es que si hay algún error nos cargue alguna configuración por defecto. Por ejemplo, vamos a poner acá log.error y vamos a decir que en este caso, si hay un error, ha ocurrido un error recuperando la configuración. Voy a poner esto más grande para que se vea. Usando la configuración por defecto. Bueno, supongamos que esa configuración por defecto es Chrome. Entonces aquí ponemos navegador igual Chrome. Y acá pues lo que vamos es a intentar recuperar el navegador. Entonces navegador igual a testconfig punto read property y le vamos a decir navegador. Si la llave esta navegador no existe en mi configuración, el navegador este va a ser nulo. Entonces, si navegador igual nulo, pues le podemos escribir también un mensaje parecido a este. Y escoger un navegador por defecto. Entonces podemos decir, en este caso hay un problema con la configuración, puesto que es que no está definido nuestro valor. Y le ponemos que vamos a usar una configuración por defecto. ¿Qué nos falta ahora? Pues simplemente
convertir esta cadena en un tipo enumerado. Y esto lo vamos a hacer con una función que se llama value of. Entonces, declaramos el driver type, lo vamos a llamar driver type, y va a ser igual a driver type punto value of, y aquí le pasamos la cadena. Pero como no sabemos si va a venir en mayúscula o en minúscula, tenemos que convertirla a mayúscula, que es como lo tenemos definido. Entonces, esto lo vamos lo que nos pongan lo vamos a convertir to uppercase. Y luego simplemente pues arrancamos el navegador. Aquí le ponemos driver time. Bueno, y entonces con esto debería iniciarse con el navegador Chrome. Vamos a ver si es así. Probamos y fíjese que sí, aquí ha arrancado la prueba con Chrome y lo está haciendo perfectamente, igual como lo teníamos antes. Vamos a probar los casos de error. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tenemos un config properties? Vamos a llamarlo config2.properties. Entonces, en este caso, pues no va a encontrar la configuración y debería generar un error. Vamos a ejecutarlo. Abre el navegador Chrome porque recuérdense que es el navegador por defecto. Pero cuando vayamos a ver los logs, vamos a ver que ha ocurrido un error recuperando la configuración, con lo cual nuestro primer caso de error ha funcionado. Probemos el otro. Vamos a ponerle el nombre correcto al fichero, config.properties, pero aquí le ponemos la clave, por ejemplo, navegador 2, para que no encuentre la clave navegador. Luego actualizamos y vamos a probar digamos, si no está bien configurado, si nos da un mensaje de error. En este caso, pues también usa Chrome porque, digamos, es nuestro navegador por defecto, lo que hemos programado por defecto. Y fíjense que dice que sí, ha habido un error. Hay un problema de configuración. Ok, ahora si le ponemos una configuración correcta y le decimos, por ejemplo, Edge y grabamos, cuando ejecutemos, tenemos al navegador Edge funcionando. Entonces, fíjense que ya esto me va a permitir ir cambiando parámetros de mis pruebas sin necesidad de modificar mi código. Pero esto no se reduce a simplemente elegir el navegador. Vamos a mirar, por ejemplo, la prueba de la búsqueda. Fíjense que aquí, por ejemplo, buscamos en búsqueda feature, estamos buscando el laboratorio de Rafa. Pero aquí podríamos dejar que este laboratorio de Rafa fuera un valor por defecto, pero podríamos tener un valor, otro valor. Entonces, por ejemplo, poner expresión igual laboratorio de Rafa. Y aquí podríamos poner la búsqueda de cualquier valor. Aquí es importante en los archivos de propiedades no dejar espacios entre la clave y el valor. Es un detalle que hay que tener cuidado. Otra cosa que podríamos cambiar, fíjense, en la búsqueda está buscando una ruta de navegador. Pero muchas veces cuando se está probando esta ruta no es fija, porque tenemos una ruta en producción, tenemos una ruta en los entornos de prueba, o sea, hay posibilidades que esta ruta cambie. Entonces, bueno, podemos también poner una clave que se llame URL base. Entonces aquí le ponemos este valor que está acá, bookbookgo.com. Hay que quitarle la comilla y ya estaría. Entonces, ¿cómo se usaría en esos casos? Bueno, por ejemplo, para este, podríamos hacer un string URL, aquí también en medio de un try catch. Si hay un error, pues ponemos una URL por defecto, que sería esta misma que está acá. Acá lo que tendría es que cargar la URL y hacemos algo muy similar. Ponemos URL, va a ser igual a testconfig.readProperty y aquí ponemos URL base. Y aquí vamos a ver si esa URL es igual a nulo
pues también ponemos un valor por defecto. Bueno, aquí también podríamos escribir mensajes si queremos. Esto es solo para darles idea de las cosas que se pueden hacer. Y aquí la expresión de búsqueda, pues podríamos hacer lo mismo. Vamos a poner una variable que se llama expresión o nueva búsqueda que sea igual a nulo. Y que hacemos un try catch para que no nos explote la excepción. Aquí ponemos exception. Si hay una excepción, no hacemos nada. Y aquí recuperamos el nuevo valor de búsqueda. Y entonces hacemos algo como testconfig o testconfig.readProperty. Aquí leemos la clave expresión. Y al final de esto, vemos que si nueva búsqueda es distinto de nulo, entonces cambiamos, decimos que la expresión es la nueva búsqueda. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, vamos a poner acá el laboratorio de Dexter, por ejemplo, que tiene que, este sería el valor por defecto, pero el valor de la configuración es el laboratorio de Rafa. Vamos a ejecutar el test. Entonces, fíjese que toma bien la URL, busca el laboratorio de Rafa y hace el resultado. Entonces, está cambiando bien el valor. Ahora, si aquí fuera el valor por defecto del laboratorio de Rafa y yo cambio acá Dexter, por ejemplo, pues acá seguramente que el test nos va a dar mal porque no va a encontrar el resultado que está buscando. Pero bueno, digamos que de repente cambiar ese parámetro en este test no tiene mucho sentido, pero es un poco para dar la idea de las cosas que se pueden hacer. Fíjense que ese test ha fallado porque, claro, la búsqueda no coincide con el resultado que estábamos esperando, ¿no? Entonces, tenemos un test bien y un test mal. Bueno, aquí vamos a dejar el laboratorio de Rafa. Y bueno, con esto también llegamos al final por el día de hoy, viendo pues cómo se puede usar un fichero de configuración para configurar nuestras pruebas y darle pues muchísima más flexibilidad. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.